Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 2, fotosíntesis o plantas CAM. A manera de introducción, la fotosíntesis sabemos que en el capítulo anterior requiere agua y dióxido de carbono. Por ello, podríamos pensar que una hoja ideal debería tener un área superficial grande para interceptar mucha luz solar y ser muy porosa para que el CO2 en abundancia entre a la hoja desde el aire. Pero en el caso de las plantas terrestres, la porosidad del CO2 de las hojas también permite que el agua se evapore fácilmente. La pérdida de agua por las hojas es una causa principal de tensión para las plantas terrestres y puede incluso llegar a ser fatal. Muchas plantas han desarrollado hojas que contribuyen a una especie de acuerdo o término medio en obtener un abasto suficiente de CO2. Dentro de esas plantas dentro de esas mismas hojas de las plantas existen tipos de fotosíntesis. Estos tipos de fotosíntesis son anoxigénica y oxigénica. La anoxigénica es realizada por sulfobacterias púrpuras verdes. No se libera oxígeno porque no interviene el agua, sino el ácido sulfídrico o el sulfuro de hidrógeno. En la oxigénica, que es realizado por algas y plantas, el oxígeno liberado proviene de la fotólisis del agua y puede ser de tres tipos: C3, C4 y CAM. CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas. Vamos a estudiar un poco a la fotosíntesis C3. La fotosíntesis C3 en las plantas actúa una enzima llamada rubisco. Juega un papel muy importante en la fotosíntesis. Esta enzima convierte el dióxido de carbono en glucosa o azúcar. El azúcar de 5 carbonos comienza el primer paso en el ciclo de Calvin-Benson, que convierte el dióxido de carbono en azúcar. Estas moléculas de 6 átomos de carbono casi inmediatamente se rompen y se forman las moléculas de 3 carbonos. De ahí viene el nombre de C3. La rubisco también puede unirse al oxígeno en lugar del dióxido de carbono, causando un proceso llamado fotorrespiración. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando se produce la fotorrespiración, la resultante de los 2 carbonos descompuestos se exorta desde el cloroplasto y son descompuestos, y este proceso consume energía y hace menos eficiente la fotosíntesis del agua. Un ejemplo de estas plantas C3 son los lapachos, algarrobo, palo borracho, eucalipto, pino, jacaranda, cebada, las papas, los dientes de león, entre otros. Hablemos ahora un poco de la fotosíntesis C4. La fotosíntesis C4 se da cuando la formación o se da la fijación del dióxido de carbono atmosférico de un carbono y es realizado por el fosfenilpiruvato, que son 3 carbonos. Un carbono del CO2 atmosférico y 3 carbonos del fosfenilpiruvato se llama entonces C4 y se determina por el ciclo oxalacético. En las plantas C4, los 2 tipos diferentes de células están implicadas en la fotosíntesis. En el primer grupo, las células de las vainas de las se forman alrededor de las venas de las hojas, mientras que del otro grupo, las células del mesófilo se organizan alrededor de la capa de la envoltura del paquete. El CO2 es capturado en las células del mesófilo, donde una enzima llamada PP, fosfenolpiruvato, puede hacer un producto de 4 carbonos. Este producto de 4 carbonos se exhorta a las células de la vaina de las, donde se descompone el CO2.
El enzima rubisco entonces toma ese CO2 y lo introduce en el ciclo de Calvin. A diferencia de la rubisco, la PP carboxilasa tiene poca o ninguna afinidad por el oxígeno, por lo que este proceso de 2 etapas ayuda a minimizar la extensión de la fotorrespiración. Al aumentar las concentraciones de CO2 en las células de las vainas de las donde el ciclo de Calvin se lleva a cabo. La etapa inicial, que es la fijación del CO2 y su liberación posteriormente, son denominados ciclos de Hack-Slask. Ejemplos de estas plantas C4 es el maíz, la caña, el sorgo, el amaranto, la grana, entre otros. Estas plantas son tipo especiales para los climas áridos y cálidos. Hablaremos un poco sobre el último tipo de fotosíntesis, que estas son las plantas CAN. ¿Qué significa? Metabolismo ácido en las crasuláceas. Estas son plantas adaptadas para la vida en los climas secos, puesto que la incorporación de CO2 solo ocurre en la noche. El CO2 es fijado por el fosfoenolpiruvato. Estas son sus siglas, que tiene 3 carbonos, hasta compuestos de 4 carbonos, como el ácido málico, que tiene los 4 carbonos. Esta es la fórmula, que se acumula en la vacuola. También puede ser otro tipo de ácido que tenga 4 carbonos, igual que el ácido málico. En el día los estomas están cerrados, sin embargo se dispone de mucho dióxido de carbono para el ciclo de Calvin. Entonces, ¿cómo se obtiene durante el día? El ácido málico, que es el malato, almacenado, es descarboxilado y convertido en piruvato. La variación de la acidez de estas vacuolas fue descubierta por primera vez en la especie Biophyllum calicinium, que pertenece a la familia de las crasuláceas, y en consecuencia se le denominó metabolismo ácido de las crasuláceas CAN. Estas plantas habitan en regiones áridas y secas, donde el factor limitante es el agua, por lo que han desarrollado un mecanismo adaptativo que le ofrece una ventaja ecológica, como es el cierre de los estomas en el día y su apertura a la noche. Un ejemplo de estas plantas CAN son el aloe vera, que es la sábila, el ananas cosomus, que es la piña, las bromelias, las cataleyas, que son las orquídeas, entre otras. Hablaremos un poco ahora de la fotorrespiración. La fotorrespiración, hay una enzima que incorpora el CO2, que es la ribulosa difosfato. En el ciclo de Calvin se denomina carboxilata de bifosfato de ribulosa. En condiciones de baja concentración de CO2 y la alta concentración de oxígeno, esta enzima se une al oxígeno y de esta manera cataliza la oxidación de la ribulosa difosfato. Primero al ácido glicólico y luego al dióxido de carbono en los peroxisomas. La fotorrespiración ocurre durante los días muy calurosos, soleados y secos, cuando los estomas se cierran para impedir la pérdida de agua y se acumula el oxígeno en el interior de las hojas. En algunos vegetales la fotorrespiración es inhibida por la vía C4. Ok, vamos a ver la respiración a nivel celular. ¿Cuál es la importancia biológica? Es la fuente de CO2 natural necesario para el proceso fotosintético. Y como segunda importancia, es un proceso que permite la transformación de la energía química en energía mecánica. ¿Cuál es la definición de respiración? Es un proceso catabólico de tipo exergónico, donde la energía química del enlace es transformada en energía mecánica o calórica. ¿Cuáles son sus tipos? Hay 2 tipos: respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Vamos a estudiar un poco la respiración anaeróbica. La aeróbica la veremos en el próximo capítulo. La respiración anaeróbica
se da en organismos. ¿Cuáles son? Bacterias y hongos del grupo de las levaduras. Y se ubica en el citosol celular. ¿Cuáles son los tipos de respiración anaeróbica? Glucólisis y fermentación. La glucólisis es una secuencia compleja de reacciones que se efectúa en el citosol de una célula mediante las cuales una molécula de la glucosa se desdobla se desdobla en dos moléculas del ácido pirúvico, que es el piruvato. Y este desdoblamiento produce una pequeña ganancia de dos moléculas de ATP y dos moléculas transportadoras de NADP. La glucólisis está en forma energética, comprende tres procesos secuenciales: activación de la glucosa, oxidación y fosforilación hasta convertirse en ácido pirúvico. En las activaciones de la glucosa, en la molécula ocurren reacciones de catalización enzimática. Cada una de ellas utiliza energía de ATP. Estos son los dos pasos para que se dé la glucólisis. Estas reacciones convierten una molécula relativamente estable de glucosa en una molécula muy reactiva de fructosa disfosfato. Y para formar la fructosa disfosfato le cuesta a la célula 2 ATP, pero su consumo inicial de energía es necesario para producir mucha mayor energía. Otro proceso también puede ser la transformación de fosfogliceraldehído hacia el ácido pirúvico. Dos electrones de alta energía y de hidrógeno se agregan al transportador de electrones del NAD para formar el transportador energizado y se produce dos moléculas de fosfogliceraldehído por cada molécula de glucosa, de tal manera que se forman dos transportadores de nicotinamida de amida reducido. En la fermentación, los elementos transportados en el nicotinamida reducido son altamente energéticos, pero su energía puede utilizar ATP. Muchos organismos, especialmente los microorganismos, sobreviven en los intestinos de los animales, en el suelo profundo, en sedimentos que se encuentran bajo lagos, océanos o pantanos donde el oxígeno esté o no esté ausente. En condiciones anaeróbicas, el productor del nicotinamida es el método de captura de energía. De hecho, es una forma de deshacerse de los hidrogeniones. La fermentación soluciona el problema del piruvato, que permite que actúe como receptor final y se regenera para su uso en la glucólisis posterior. Hay dos tipos principales de fermentación. Una convierte el piruvato en ácido láctico, que es el lactato, y la otra en el dióxido de carbono y el etanol. La fermentación puede ser láctica o alcohólica. Acá está la fórmula de fermentación en general. A partir de la glucosa se fermenta el alcohol y se libera el dióxido de carbono. Te dejo entonces con la tarea para la ficha y las preguntas propuestas. Te reto que compares tus respuestas con las preguntas del libro. Hasta la próxima clase.